Bien, la A y la N se nasalizan. Entonces una Fran, Fran. Está ahí todo muy bien. Ahora, ¿por qué suena francés? Si ahí hay una C. Bueno, esa C no es como una C cualquiera, eso es una C cedilla o cedilla en español, que suena como una S. Entonces siempre que damos esa C, suena como una S. La A y la I suenan como una E, la mayoría de veces. La gran mayoría de veces suena como una E. Y la S final no se pronuncia. La S final no se pronuncia pas. Jamais, nunca, nunca se pronuncia la S final. Bueno, de hecho sí, en algunos casos, pero son muy pocos. Entonces, por eso suena France. Entonces, France. La C cedilla es una S, la A y la I suena como una E, y la S final no se pronuncia. Digamos que eso queda mucho más sencillo cuando vamos a la transcripción fonológica, que pues ya se la han trabajado. Sería algo así, no es tan igual, pero es una manera, digamos, fácil de interpretarlo. France. Entonces, pues sí, por eso tenemos que retomar para saber lo que vamos a leer la siguiente clase en la que se llama la presentación. Ok, alors, les chambres lexicaux. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que sont les chambres lexicaux? ¿Alguien me puede acordar qué son los campos lexicales? ¿Tú sabes cuál es suya y la niña ¿Person? de rosado? ¿Nadie? ¿Campos lexicales? No, la suya de esa. Esa es la suya. La de niña es la de niñito rosado. Est-ce qu'il paraît personne? Según parece nadie. Campos lexicales. Sí, claro. Carlos, ¿qué idea se te viene a la mente cuando te dicen campos lexicales? Para mi papá. Aquí dice abuelita, si aquí dice abuelita Inés. La pronunciación, No, no es precisamente la pronunciación. pues la terminología de las palabras, ¿La qué? la terminología de las palabras, de las sílabas. No, no precisamente. Claudia. Ay, no me acuerdo, creo que eran como de los números, ¿no? No, Cardinal. Ah, no, los números eran cardinales y ordinales, lo siento. exactamente. Entonces, campos lexicales. Jennifer tal vez no pueda estar tan presente, pero no le pregunto. Campos lexicales son, digamos, las esferas, la cantidad de cosas conjuntas en las que se agrupa un solo sentido, un solo significado. Como por lo menos el campo lexical de, no sé, de la vestimenta, serían todas las palabras que estén relacionadas. Entonces, con vestimenta encontramos ropa, camisa, pantalón, zapatos, aretes, accesorios, pulseras, ¿qué más va en la vestimenta? Sombreros, no sé, elegancia, casual, todo lo que pues digamos se pueda encerrar en ese campo lexical. El campo lexical de la cocina sería entonces los implementos de cocina, las ollas, los utensilios, la comida, la preparación, recetas, todo eso entra en el campo lexical de la cocina. Entonces un campo lexical es básicamente un campo en el que se asocian palabras cuyo significado, es decir, que el significado está relacionado a algo un poco más general. Entonces, no sé si sea clara la explicación de qué es un campo lexical. Es un poco extenso para escribirlo. Sin embargo, la grabación de la clase queda en caso de que, digamos, quieras retener el significado.
También es importante que pues ustedes tomen notas a partir de lo que consideran importante cuando lo hablen. Porque pues va a ser un poco más efectivo. Eh, muy bien. Entonces, campo lexical. ¿Qué entiendes ahora por campo lexical, Carlos? Para saber si ha sido claro. Los campos lexicales, pues, como usted lo acaba de decir anteriormente, pues la terminología que se le da a cada, por ejemplo, a cada utensilio, por ejemplo, en el hogar, ¿sí? Los menajes, los utensilios, los cubiertos. ¿Mm? Ok, sí. Está bien respondido. Claudia. Como el conjunto de varias cosas en una sola palabra, o sea, como cuando, así como dijiste ahorita, lo de la cocina o cuando decimos habitación, que hay en esa, en una habitación en sí. Eso es lo que entendí. Sí, está bien. Entonces todas esas palabras van a ser más fáciles de recordar porque tienen algo en común. Entonces las aprendemos por algo en común. Así como cuando aprendemos los números. Los números son un campo lexical. Eh, y pues no los podemos aprender separadamente. Como que la clase de hoy aprendemos cómo es el cero, cómo es el uno a la siguiente clase y a la siguiente el 2 y el 3. Eso tiene que ser aprendido todo en conjunto porque así va a ser más fácil de recordar. Ok. Dicho eso, pues entonces pasaremos a los siguientes campos lexicales. El primero es el alfabeto. El alfabeto. Que pues espero que lo sepan de memoria. Si no me equivoco, ahí está la guía. Voy a leerlo yo y voy a preguntar por algunas, no todas, algunos de las consonantes o vocales que hay, que son las más complicadas, que son las que quiero que aprendamos, porque son las más complicadas para nosotros que hablamos español. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y ese es el alfabeto en francés. ¿Hay alguna pregunta? ¿Pas de cuestión? ¿Ninguna pregunta? Cuando uno no tiene preguntas es porque tiene todo claro. De decir que todo ese alfabeto se lo sabe. Es lo que uno interpreta como profesor. Alors, je vous demande de nouveau. Est-ce qu'il y a une question? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces ninguna pregunta. Muy bien. En ese caso, Claudia, ¿cómo se dice la J en francés? Se dice G. Oui. A la siguiente vas a responder on dit. Ya no es decir se dice, sino que vas a decir on dit. Claudia, ¿cómo se dice la V? On dit W. No, yo no te pregunté por la W, yo te pregunté por la V o la B de vaca en español. Yo soy Solé. On dit V. Está bien, muy bien. Jennifer, ¿es que tu es là? ¿Estás allí? ¿Tu peux répondre? ¿Puedes responder? Oui. D'accord. ¿Cómo on dit F en francés? F. ¿F? F. Sí, pero tienes que decir on dit F. On the F. 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 Oui, très bien. On the F.
Ok, muy bien. Carlos, comment on dit Sí. N en francés? ¿Cómo, teacher? ¿Me repites? Comment on dit N en francés? Un di en. Très bien. Claudia, comment on dit Y en francés? On dit Y. Est-ce que tu peux répéter? On dit Y. Très bien. Jennifer, comment on dit E? Bon. Comment on dit E en francés? La E, ¿cómo se dice en francés? On dit E. Ouais, très On bien. dit E. Très bien, parfait. Carlos, comment on dit R en francés? Un di er. Très bien, R. Très bien, on dit R. Claudia, comment on dit U en francés? On dit U. U. Oui, très bien. Jennifer, comment on dit W en français? On dit double, double, double work, double, double. Ouais, très bien. Ok, très bien. Je pense que ce sont les plus compliqués. Carlos, comment on dit Q en français? Q. Un di. Un di Q. 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 Un di Q. Ok. Très bien. Vous avez réussi. Très bien. Lo lograron. Sigamos. Maintenant, les nombres ou les chiffres. Los números. Se puede decir nombre o se puede decir chiffre para decir números en francés. Nótese que pues se escribe como nombre o nombres en español, pero significa números, no nombres, significa números. Le nombre ou le chiffre. Entonces tenemos los números cardinales y tenemos los números ordinales. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, hoy nos vamos a entrar a hacer los cardinales. Alors, Carlos, est-ce que tu peux lire la première colonne? ¿Puedes leer la primera columna? De 0 a 10. Le chiffre. Oui. 0. 0, 0. 1. On. 1, 1. 2. 3. 3, 3. 14. 4, 4. 5. 5, 5. 6. 7. 8. 8, 8. 6. repite 8, 8. continue, 6. 9, 9. 6. ¿y 10 cómo es? 10. Es 10. 10, muy bien. ¿Puedes repetirlos de nuevo? 0. On. 2. 3. No, ok. Entonces repite No. después de mí. 0, 0. ok, es diferente. Si decimos 0, el acento iría sobre la E, pero en el francés el acento siempre va a ir al final. Entonces es 0. 0. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8.
Neuf, neuf, 10. 10. 10. Vas-y, c'est à toi. Maintenant, dis le numéro de 0 a 10. Ahora te toca a ti. Di los números de 0 a 10. 0, 1, 1, 1, 2, 3, no, ok. ¿Cómo se lee la O y la I en francés? U, No. O, La pregunta es para todos. Claudia, ¿cómo se lee la O I en francés? Ua, ¿no? Es como una U. Ua. Ua. Eso. Sí, muy bien. Wow. Ua. Y la S final no se pronuncia. Entonces, ¿cómo sonaría esa palabra, Carlos? ¿Cómo sonaría el 3? What? Ua se pronuncia la O y la I. Pero si antes teníamos el sonido T y R antes, entonces sonaría 3. D'accord? C'est clair ou pas? ¿Es claro o no? Yes, yes. D'accord. Alors, 3. Répète. 3. 3, Oui, 3. 3, Muy bien. Recordemos que la O y la I se lee UA. 3. Continue. 4, 4. 4, 5, Oui. 6, 7, new, 8. 8, 9, 10. Listo, muy bien. Excelente, Carlos. Sin embargo, ten en cuenta que estos son los primeros números de 0 a 10, es decir, son los más sencillos. Y es un tema que ya vimos. Entonces, te voy a pedir por favor que repases sobre los números en francés. Muy bien. Jennifer, ¿puedes leer de 11 a 20? Sí. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien, muy bien, excelente. Claudia, ¿puedes terminar los números? La tercera fila Oui, o la tercera y la cuarta. oui. 21, 22, 30. Es que 30, siempre me dificultad 30. 30, 30, 40, oui, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 40, 40, 20, no, 40, no. 40, 40 no, 40, no, 40, 40 no. espera, 40 c'est perdón, 40. 4, no, sí, 4, 80, 90 y 7. No, 100. Son eso. Oui. Ya. Sí, Son. recuerda que 100 es 100. Es importante que lo tenga interiorizado. Continúa con 1000 y con millón, porfa. 1000 a millón. Oui, très bien. Exactamente, muy bien. Pero pues entonces ten cuidado. Con el 80 no es 40, es 80. Y con el 100 es 100. Es importante, 100. Muy bien, Vale. continuamos. Ok, creo que tenemos que aprovechar los números para hablar de la pronunciación, ya que la idea es que ustedes presenten aquello que enviaron.
Y es importante saber cuáles son los patrones de pronunciación. Entonces, sabemos que antes de una N, toda vocal se nasaliza. Excepto si hay una E. Bueno, si hay una vocal. Bueno, no. Excepto si hay una E después de la N. Entonces, todas las vocales que estén antes de una N se van a nasalizar, pero si después de esa N hay una E, no se nasaliza. Como en el caso de uno y una. Entonces, uno es an, se nasaliza. Y une, que es una, no se nasaliza. ¿Me pueden explicar por qué no se nasaliza? Porque tiene la E al final. Exactamente. Como después de esa N hay una E, no se nasaliza. Muy bien, Jennifer. Bien, esa es la primera, ¿no? Esa es una regla de pronunciación. Estamos hablando de reglas de pronunciación, fonología. Muy bien. En el número 2 encontramos otra regla de pronunciación. Bueno, incluso podemos decir que en el cego ya encontramos otra regla de pronunciación, que es que el acento va al final. No importa si la tilde está en la E. Eso es otra cosa aparte. Después se lo explicaré. Todas las palabras terminan con la fuerza, con el acento al final. Entonces no es cego, sino que es cego. No es million, como en inglés, sino que es millón. No es 14, sino que es 14. Siempre. El acento va a ser al final, para que lo tengan en cuenta. Bien. Esa ya es otra regla, ¿no? El acento al final. Ok. Tercera. Combinación de vocales. Combinación de vocales significa cuando dos vocales juntas tienen un mismo sonido. Entonces sería el caso de la E y la U. Cuando se juntan en ese mismo orden, la E y la U, que tienen un sonido que es como Digamos que, pues para no complicarnos, bueno, está bien, voy a buscarlo en el alfabeto fonético. Entonces sería, eso es un ejemplo, La E y la U suena y por eso decimos de. No decimos deu o no decimos deut, decimos de. Muy bien, para el 3. La O y la I ¿suena como? ¿Cómo suena, Jennifer? Ua. Ua. Wow. Discúlpame el ruido de fondo. Está bien. Wow, muy bien. La O y la I suena ua. Como cuando uno dice agua, pero sin la A y la G. Ua. Ua. Por ende decimos trois. Para decir 3 decimos trois. Otra regla. La Q, como en el español, cuando está
antes de una U, la U no suena. En el español solo sucede con la K-U-E, porque solo se escribe de esa manera. Pero en el francés lo encontramos más frecuente. Entonces la K con la U no suena. No suena la U. Pero la Q suena como una K. Sería quatre. Esa no la voy a escribir porque eso es algo más de retener, no una regla en específico. Ok, en cinq. En cinq, ¿cuál de las reglas que acabo de explicar se aplica? ¿Cómo así? No entendí. Hay reglas de pronunciación. Hay unas que ya expliqué y otras que falta por explicar. De las que ya expliqué, hay una que se aplica en el número 5, cinq. Porque ese número podría sonar de otra manera. Podría sonar cinq o podría sonar, no sé, king. Porque suena cinq. Porque tiene una N antes de la vocal. Tiene una N después de la vocal, muy bien. Y eso hace que se nasalice. Entonces, sí, es eso. Cinq. Se nasaliza, ¿por qué? Porque hay una vocal antes de la N. Y después de esa N no hay ninguna E. Ya sabemos que esa es la excepción. Solo cuando hay una E después de la N no se nasaliza. De resto, todas las vocales se van a nasalizar. Muchas suenan muy parecido, otras suenan un poco distinto, pero el caso es que todas se nasalizan. Mientras aprendemos todos los sonidos nasales, simplemente podemos convertir esa vocal por una A. Entonces podemos decir cinq y va a estar bien, cinq. Bien, para el 6, sis. No sigue ninguna regla en específico. Sept tampoco sigue ninguna regla en específico, simplemente no suena la P, ¿por qué no? Huit, ok, en el francés la H también es muda. Por eso decimos huit en 8 y no decimos huit, como sería con una H en inglés. Decimos huit, porque en el francés la H también es muda, no tiene sonido. Ok, ¿qué regla se aplican al número 9? De las reglas que hay una que ya he explicado, que explica por qué 9 no suena neuf, sino que suena diferente. Entonces, pues, espero esa explicación. Deme un momento que creo que llaman a la puerta. Hola. Dale. Muy bien, entonces estaba preguntando por qué el 9 no suena neuf. ¿Por qué esa pronunciación está mal? Porque si yo digo neuf, está mal. Por la combinación de las dos vocales de la E y la U. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿cómo suena? Nef. Nef. Muy bien. Esas dos vocales suenan como un solo sonido. Nef. Y se juntan con la N y con la F. Entonces ese E suena neuf. Muy bien, con el 10 tampoco ningún patrón. 10. Con el 11, onze. ¿Qué regla se cumple aquí? La E final no se pronuncia. La E final no se pronuncia a menos que esté acentuada. Eso quiere decir que esté así o que esté así. Si no está así,
no se pronuncia. Entonces, existen dos palabras en inglés que son así básicamente. Entonces, la pronunciación de la primera es... Claudia, ¿cuál es la pronunciación de la primera? Complique. Oui, complique, exactement. Carlos, ¿cómo es la pronunciación de la segunda? Ons. Del segundo ejemplo que Once. del segundo ejemplo que mandé al chat. ¿Estás en Le el chat? chiffre. ¿Estás en el chat? No, no. Bueno, abre el chat de esta videollamada. Allí vas a ver dos ejemplos que envié. Después de explicar esta regla que acabo de explicar. La E final no se pronuncia a menos que esté acentuada. Entre paréntesis coloco que es una E acentuada. Entonces Claudia nos dice que el primer ejemplo es complique, debido a que como no está acentuada la E, no va a sonar compliqué. En el segundo ejemplo suena compliqué, ¿de acuerdo? Lo primero significa complica. No sé, él o ella complica, no sé, un asunto o cualquier cosa. El segundo significa complicado, compliqué, es complicado. Bien, entonces espero que quede claro, esta regla de la E final no se pronuncia, entonces por eso decimos ons y no decimos 11, por eso decimos douze y no decimos douce, por eso decimos tres y no decimos 13. En el caso de 3 no se pronuncia la I porque sí. Hay cosas que simplemente son porque sí, no hay una regla. Entonces, vamos con 14. En 14 se aplica la misma regla de 4 en la que la Q antes de cualquier U no se pronuncia la U como en español. Por eso no hago la aclaración porque ya lo tenemos en español. Y la E final no se pronuncia. Entonces no es cagante, sino cagante. Zancante. Lo mismo, en zancante se aplican varias reglas. La primera, la nasalización de la I. San. Can, que no se pronuncia la U. Can. Zancante, que no se pronuncia la E final porque no está acentuada. Zancante. Muy bien, ¿qué reglas se aplican 60? Yeye. Que no se pronuncia la E porque no está acentuada. Muy bien, y respecto a la pronunciación de las vocales. La O y la I y soixante. ¿Sí? La O y la I, que se Muy pronuncia bien. como soixante. Como gua. Muy bien. Soixante. Soixante. Muy bien. Claudia. Bueno, no, lo mismo. Soixante dix, lo mismo. Soixante onze, lo mismo. Claudia, ¿qué regla se aplica en 80? Pues, suena, o sea, que pues en esa así como que suena la E, pero pues no está acentuada, entonces no sé por qué suena. Ok. Bien. Pues una buena pregunta. Te respondo. Si estuviese acentuada, sonaría quatre. Pero este sonido que sentimos al final, que lo vemos como una E, no es como tal una E. Es básicamente el sonido de la R con la T. Las consonantes también tienen sonido, pero en una medida mínima. Nos hace llegar a pensar que tiene el sonido de la E, pero no es así, es quatre, quatre, quatre. Por eso podemos llegar a pensar que suena la E. Lo mismo con, je sais pas,
avec no, je sais pas, dans ce moment je ne sais pas. Pero no es como el sonido de la E como tal. Si llega a sonar como una E tampoco hay problema. Si decimos 4 o 4, bueno, se me complica tratar de forzarlo. Pero, Mm, pero bien, listo. Entonces, esa E final no se pronuncia. ¿Qué otra regla hay? Porque hay varias reglas en este número, 80. sí. Y ya la otra sería la combinación de las vocales, que pues es la U y la A, que suenan cat. Bueno, en este caso suena como A, cat. Ok, en ese caso no lo asocias tanto como con la U y la A, sino con la Q y la U. Cuando la Q y la U están Ok. juntas, la U no se pronuncia, como en español, por decirlo así. Eh, y falta una al final, van. Ah, pues que la S no suena, ¿no? Sí, la S Bueno, final no suena muy bien. La G y la T en este caso tampoco suenan, pero suena en este caso. la G, la T y la S no suenan, pero hay una regla en van. ¿Cuál es? Ah, que es en la N, bueno, antes de la N está una vocal, entonces por eso ese sonido. Por eso se nasaliza. Ajá. Bien. 90, 100. Carlos, ¿qué reglas sigue el número 100? La pronunciación, teacher, Sí, la pronunciación. Estamos hablando termina, de reglas. termina en N, sound. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando hay una N antes de una vocal? ¿Qué es lo que pasa? No se pronuncia la N. Bueno, ciertamente es así, pero para que no los compliquemos tanto, se nasaliza. ¿De acuerdo? Decimos Sí, se nasaliza. sound. Se nasaliza, ok. Sound. Muy bien. Y cuando se nasaliza, esa vocal tiende a sonar como una A del español. Sound. Sound. La T Sound. final, como ya he marcado allí, no se pronuncia. Muy bien. Se nasaliza. En mil, la misma regla, la E final no se pronuncia. En millón, lo mismo. Regla de pronunciación, doble L suena como una L. Bien, esas son las reglas de pronunciación que podemos sacar de la de los números. Tengamos en cuenta que aquí no están todas las reglas de pronunciación, no se siguen todas. Como por lo menos la combinación de palabras A y U suena como O. Lo mismo, E, A, U suena como O. Eh, Creo que por el momento está bien eso. Sí, creo que por el momento está bien para no llenarlos de muchas reglas de pronunciación que les van a tener que tener en cuenta para la presentación de su documento. Muy bien. Entonces avanzamos ya en los números ordinales. Digamos que podemos verlo en una menor medida como para apreciar más reglas. Bueno, aquí en Premiere, la R final, ok. Cuando una palabra termina en R, la R al final no se pronuncia. Entonces,
la palabra que termina en ER, en este caso es primero, que se dice premier. Premier. Como termina en ER, la R final no se pronuncia. Si vemos el contraste con premier, que significa primera, esta palabra termina en ERE. Como termina en E, la E final no se pronuncia y la R sí se pronuncia. Pero, ojo, cuidado, atención. La R final no se pronuncia cuando termina en ER. Si hay ER y no hay ninguna otra cosa después de esa R, en esa misma palabra no se pronuncia. Entonces se dice premier y no premier. Premier significa primera. Premier significa primero. Creo que eso es lo que podemos sacar de reglas de pronunciación de los números ordinales. Muy bien, los días de la semana y las fechas. El jour de la semaine y la date. Alors, les jours de la semaine. Los días de la semana. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, Carlos, ¿qué regla se aplica en lundi? ¿Qué regla se aplica en lundi, el lunes? ¿Se nasaliza? Muy bien, exactamente. Muy bien. Claudia, ¿qué regla se aplica en jeudi, en el jueves? La de las vocales, que pues la E y la U suenan como U, Judy. Ok, la E y la U no suenan como U, suenan como E. Es un sonido diferente. Entonces, jeudi, muy bien. Yeye, ¿qué regla se aplica en vendredi, en viernes? Se nasaliza la E, la E, porque está la N siguiente. Muy bien, vendredi. ¿Pasa lo mismo con el sábado, con samedi? No, se elimina la vocal porque la M, el sonido de la M, samedi. Ok, muy bien. Eso es algo que no les especifiqué. No solo con la N que se nasaliza, sino con la M. Con la N y con la M se nasaliza. En este caso no se nasaliza porque hay una E. Porque está la E que está después de esta M o N, que son las dos consonantes que nasalizan. Entonces, no suena samedi, no suena samedi como nasalizada, sino que suena como la M, samedi, debido a que después de la M hay una E. Lo mismo si fuera una N. Si fuera S-A-N-E-D-I, sería sandi y no sandi. Es un sonido diferente cuando no se nasaliza a cuando se nasaliza. Pues no vamos a entrar como en detalle, pero sí ya vamos sabiendo cuándo se nasaliza y cuándo no. En este caso, no se nasaliza porque hay una E después de la M o la N, que son las dos consonantes que, repito, nasalizan a las vocales. Dimanche. ¿Qué regla se aplica aquí, Carlos, en dimanche? Se nasaliza también, profe. ¿Cuál se nasaliza? La A, la D y la I. La A, ¿de acuerdo? La A. Solo la A, sí. La A porque está en intermedio, está por la mitad. Porque la A está antes de la N. Sí. ¿De acuerdo? Y en el caso de dimanche, la M, Dimanche. a pesar de que nasaliza, no hace parte de la palabra di. Hace parte de la palabra manche. Entonces, dimanche. Se nasaliza la A, que es la que está antes de una N.
Está ¿Es en clear? más sí. ¿Es claro? Yes. Yes. On dit oui. Se dice oui. Para no decir yes, decimos oui. ¿D'accord? ¿D'accord? Oui, yes, oui. D'accord. Muy bien. Le mois de l'année. ¿Qué regla se aplica cuando yo digo le mois de l'année? Hay dos reglas que ya he explicado que se aplican. Le mois. Empecemos solo con le mois. ¿Qué regla se está aplicando allí, Claudia? Cuando digo le mois. Pues que la S no se pronuncia y pues que la U y perdón, la O y la I suenan UA y ya. Muy bien, excelente. La S final de le y de moi no se pronuncia, porque es S final, no se pronuncia. Y ahorita de la ne. ¿Qué regla se aplica en ané, Carlos? De la med, ¿Qué regla se aplica en la palabra ané? se nasaliza la E, No, ¿no? no porque tendría que estar antes de la N. Ah, Claudia, Jennifer, ¿qué regla se aplica? Pues Uy, Jennifer. que no se hace la acentuación en la última E porque está la tilde en la primera E. Ané. Ok. Se elimina la última E. Sí, no se pronuncia. Sin embargo, la regla se aplica porque hay una vocal que está acentuada, que normalmente no se pronuncia. Entonces, para que quede un poco más claro, es decir, acertaste en donde se aplica la regla, pero para que quede bien explicada, tengan en cuenta que es una E acentuada y por eso suena al final. Si no estuviera acentuada, entonces sería le mois de l'an, le mois de l'an. Pero como es una E que está acentuada, va a sonar le mois de l'année. Esa E final sí suena porque está acentuada. teacher, entonces una pregunta, cuando hay una vocal que tiene una tilde, ¿sí se pronuncia? Sí, sobre todo con la E al final. Porque de resto todas las vocales se pronuncian, excepto la E. Pero como esta E al final sí tiene una tilde, por decirlo así, que significa un acento, en francés dice acento, entonces sí suena. Entonces, le moi de l'année. Le mois de l'année. Ok, entonces esos son los meses del año. De enero a junio y de julio a diciembre. Entonces, ¿qué regla se aplica en janvier? Jennifer. La R no se pronuncia. Muy bien, ¿por qué no se pronuncia? Eh, la R no se pronuncia porque la I y la E hacen una fusión, No, no, señorita. ¿no? La R no se pronuncia porque todas las palabras que terminen en ER no se pronuncia la R. Sí, se me ha olvidado. Si tuviera otra vocal se pronunciaría, pero como termina ahí en R, no se pronuncia. Ya. Exactamente. ER, esa es la combinación, ER. Porque si terminan IR, sí se pronuncia. Si terminan OR, sí se pronuncia. Si termina en cualquier otra vocal y después la R, esa R sí se va a pronunciar. Pero cuando sea ER,
no se pronuncia la R. Creo que sí lo anoté. Ok, voy a escribir. Ah, sí, de hecho es la última que escribí. Cuando una palabra termina en ER, la R al final no se pronuncia. Muy bien, entonces, ¿cómo se pronunciaría febrero, Claudia? Fevier. Febrero, muy bien. Está bien. En el caso de marzo, hay una excepción. Marzo sí pronuncia la S final. Es una de las pocas excepciones en donde la S final se pronuncia. Entonces suena mars. Mars. Es una excepción. Abril. Ok. Otra combinación. La A y la I suenan como una E. En ese caso, Carlos, ¿cómo se pronuncia mayo? Pues la A sería una excepción ahí, ¿cierto? No, Yo no. diría que May, ¿no? No, no. La A y la I se pronuncian como una E en francés. ¿Cómo suena mayo entonces? Me, Oui, me. Muy bien. me, No, no, sí, suena me. me, Me. Mayo es me. me. Así como lo pronunciaste, me. Ok, en junio hay un poco de confusión. Porque pues incluso a mí me sorprendió la pronunciación de la palabra. Pero básicamente se nasaliza la segunda vocal. Entonces, siendo así, Claudia, ¿cómo sonaría junio? ¿Yo? Juan. Ah, Juan. yo nunca la había escuchado. Juan. ¿De acuerdo? Juan. Sí, obvio que lo hayas escuchado, yo te lo expliqué. Ok, Juan. Jennifer. Julio. Es difícil la pronunciación, entiendo si lo hacen mal, pero ¿cómo crees que se pronuncia Julio? Yualet. Ok, estuvo cerca. Muy bien. Cuando veamos la I y dos doble L y una doble L, esto se pronuncia como 2I. Cuando veamos la I y dos L, eso se pronuncia como I. Entonces, yuye, 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 yuye. Suena como dos I. Yu, I, E. Yu, I, E. Yuye, yuye. La T final no se pronuncia, eso ya sabe. Ok, el mes de agosto es una excepción también. Se pronuncia ut. Porque sí, ut. Carlos, ¿qué regla se aplica en septiembre? Set, ¿cuál teacher? En septiembre. September. ¿Cuál regla se aplica? ¿Se nasaliza la E, teacher? Oui, la que, sí, ¿cuál de las C? La E. Sí, hay tres E. ¿Cuál se nasaliza? Porque va antes de la N, ¿no? La que va antes de la M. Muy bien, septiembre. Eh, ot- September. Uy, octubre. Claudia, ¿qué regla se aplica aquí? O mejor, ¿por qué decimos ¿Qué? octubre y no octubre? Ah, porque la E no está acentuada, entonces por eso no suena. Muy bien. Jennifer, noviembre y diciembre. ¿Qué regla aplicamos para esos dos? Igualmente, como no está acentuada la E, se pronuncia así, November y December. Muy bien, eso respecto a la E final, pero hay otra regla de pronunciación que se aplica. Que la
que están antes de la se nasalizan. Muy bien. Novembre et décembre. Muy bien. Muy bien, la date de naissance. Fecha de nacimiento. Naissance avec 12. Ok, la date de naissance, la fecha de nacimiento. Entonces, je suis né le 12 mai 1999. Yo nací el 12 de mayo del 99. Ahora, sigan esa misma estructura y ponen je suis né. Si son mujeres, entonces ponen doble E. Así como está por lo menos en el ejemplo de Gerald o en el de Sofía. Y ahí colocan la fecha. Entonces aquí. Día. Mes. Año. Entonces pongan allí, siguiendo esos ejemplos y siguiendo el que mandé al chat, sus fechas de nacimiento. En mi caso sería je suis né le 12 mai 1999. Fenomenal. Háganlo ahora. Teacher, este es desde el celular o yo no se puede. Yo creo que sí puedes, solo basta con que lo envíes por el chat. Escribe lo mismo, je suis né le y colocas el día. Si naciste el 23, pues colocas 23. Si naciste en abril, colocas abril y pues después colocas el año. Voy a dejarles los meses y les daré 3 minutos para que lo hagan. Donc je pense que ça y est. Carlos, te esperamos. Yeye, se faltó acentuar la E.
Qué bien. Muy bien. Carlos, Ontatán. Te esperamos. Ok, vamos a la pronunciación. Je suis né le 12 mai 1999. Claudia, tu es, tu es, tu es né quel jour? Naciste qué día? Je suis, espera, así, je suis né le 12 décembre 2012. 2012 ou 2002? 2002, perdón, Oui. je suis désolé. Ah, tranquille. Tranquila. JJ? ¿Aló? Oui, vas-y. Ya, es que te escucho súper, no sé qué le pasó a mi celular. No se escucha casi. Espérame un momento, salgo y dentro. Ok. Carlos, No, teacher, no puedo yo. ¿por qué no puedes? Desde el celular no me da. Ok. Ok, JJ, vuelvo a enviar lo que enviaste por el chat. Ah, tenías que acentuar la primera I. No era la segunda, pero bueno, no hay ningún problema. Léelo. Je suis né le en agosto. eh, ¿Cómo me dijiste? Out, out, Ut, ut, out, ut, 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 em, mil, oui, la mil. fecha, mil, mm, 900, entonces sería nef, cent. mil, nef, Oui, 1900. nef, son, Oui, nef, vas. van, da, du. Ok. Ok, te ayudo entonces. En el caso de en francés, también cuando el día es el primero, decimos primero y no uno. Pero pues eso es normal. Je suis né le 1er août, entonces nací el 1 de agosto, je suis né le 1er août. Atención a la fecha. 1900. Carlos, mutea el micrófono. Entonces, 1000, como en español 1000. 900. ¿Por qué 900? Porque tenemos que decir 900. Entonces, primero decimos 9, 9, y después decimos 100, 100, 9, 100. 1900, 1992. Entonces, como decimos 90, 80, para decir 90, pero no vamos a decir 90, sino que vamos a decir 92. Entonces ya no sería 90, sino que sería 92. 1992. ¿Por qué 2? Pues digamos que en este caso, vamos a aclararlo mejor. Bueno. Entonces sí, para decir 91 decimos 91, 92 92. Es decir, decimos 80 y empezamos a sumar. Ya si queremos decir 80, entonces decimos 80. 81 sería 81. 82, 82. 88 sería 88. ¿Dónde está 8? 99, digo 89, 89. 90, 90. 91, 91. 92, 92.
93 sería 83. Y así. Se va sumando desde 80 hasta el número que se quiera. Es decir, 81, 82, 83, 88, 89, 80, 11, 80, 13, 80, 15, hasta llegar a 80, 19, por decirlo así, que sería 99, 99. Y ya llegamos entonces a 100, que sería 100. Entonces, sí, 100. 100. Muy bien. Entonces, tu fecha sería je suis né le 1er août, el 1 de agosto, el 1er août 1992, de 1992. Ok. C'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut réviser les chiffres. Por eso es importante revisar y revisar los números, repasarlos. Porque listo, ya lo sabemos hasta 100, usted se lo nota. Pero después de 80, 90, después de 1600, de 800, 300, ya empieza a ser complicado. Entonces, pues sí, puedo decirles yo que 100 se dice 100 y 200 se dice 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600. Pero eso va a ser más fácil mediante la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, para la siguiente clase, creo que me va a tocar forzarlos a que ustedes lo practiquen. Para la siguiente clase, enviar un audio leyendo los números en francés. ¿De acuerdo? Entonces voy a copiarlo, voy a mandarlo al WhatsApp. ¿Hasta qué número? Todos los que están en pantalla, por eso también voy a tomarle un pantallazo y lo mandaré. De los números cardinales, obviamente. Todos, por favor, revísenlos. Lo estamos repasando en clase, entonces espero que no haya muchos problemas al momento de enviarlos. Si no se sienten en seguridad con la pronunciación de alguno, pueden escribirme, yo con tiempo les respondo, o pueden buscar en internet. Muy bien. Muy bien, la familia. Ese sería el último tema, el tema más... Bueno, digamos que con ese tema se concluye la parte introductoria. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos formas de decirlo. Hay quienes dicen padre, que son los fufi, diríamos aquí en Colombia, los de mejor estrato social, que también dicen papi, y pues quienes decimos papá normalmente, que es lo que se escucha en el lenguaje coloquial, en el lenguaje familiar. Entonces aquí yo traje las dos opciones. Incluso en el francés al hermano también se le puede decir de una forma más familiar, más cercana. En español no, se puede decir herma, pero es como ya un acortamiento, no es tanto una expresión de cariño. Bien. Entonces, père, si yo digo mon père es mi papá. Si yo digo mon papá, bueno, si yo digo mon père significa mi padre. Si yo digo mon papá significa mi papá. Ma mère es mi madre. Y ma maman es mi mamá. Mon frère es mi hermano
pero puedo decirle de una manera más cariñosa, mon rêve, mon rêve. Ok, ma sœur es hermana, mi hermana. Atención a la pronunciación de hijo, mon fils. Mi hijo es mon fils. No se pronuncia la L y en este caso sí se pronuncia la S final. Mon fils. Hija se dice ma fille. Mi hija se dice ma fille. ¿Se acuerdan de la regla de la I y dos L's? Que suena como una I alargada. En este caso se aplica ma fille. Tío, oncle. De una manera formal, de una manera más familiar, más cercana, se dice tonton. Tía, tante, de una manera más familiar, se dice tata. Cousin es primo y cousine es prima. La diferencia sería que pues cousin se escribe sin la E, o sea, sin esta E que está después del punto, ese es el masculino, cousin. Y cousine se escribe con esa E y por eso suenan así, cousin nasaliza la I y cousine no la nasaliza, porque después de esa N hay una E. Hago la aclaración por el chat. Cousin, primo, cousine, prima. Cousin y cousine. Ok. Grand-père es abuelo. Grand-mère es abuela. Neveu es sobrino. Nièce es sobrina. Demi-frère es hermanastro o medio hermano. Demi-frère. Ok. Beau-père. ¿Se acuerdan que la E, la A y la U suenan como una O? Bueno. Beau-père significa las dos cosas. O suegro o padrastro. Beau-père. Belle-mère significa suegra o madrastra. Beau-frère significa cuñado y belle-sœur significa cuñada. Muy bien. Entonces, ahora ustedes repitan después de mí. Ya después les empezaré a preguntar un poco más para ver si se acuerdan. Pero por ahora vamos a hacerlo con la pronunciación. Entonces todos activen el micrófono porque van a tener que repetir inmediatamente después de mí. Alors, père. Fácil. Père. 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 Ouais, Jennifer. Père. Papá. Papa. Papá. Mère. Mon père. Mère. Mère. Mamá. Maman. Mamá. Frère. 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 Mon frère. Frère. Rêve. Rêve. Muy bien, Yeye, Carlos y Mayerly. Frère. Ser. Sœur. Frère. Ser. Muy bien. Sœur. Ok, vamos con hijo. Fils. Fils. Fils, hijo. Fille. 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 Fil no. Fille. Fille. Recuerden que la doble Fille. L ahí suena como una I alargada. Fille. 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 Hija. Fille. 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 Ok. Oncle. 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 Tonton. 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 Tante. Tante. Tata. Tante. Tata. Tata. Cousin. 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 ¿Qué significa? Primo. Primo. Y Cousin. 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 Teacher, pero ese no es el mismo ese no es La prima. Disculpa, Carlos. no es la misma pronunciación del inglés, el mismo significado cousin. ¿Primo? La escritura es la misma. Bueno, en inglés se pronuncia cousin.
Mamá, ¿sabes? Cousin, Cousin en inglés. En francés se pronuncia cousin. Y para prima cousin. es cousin. Ah, cousin, Cousin, primo, cousin, prima. cousin, Grand-père, 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 grand-mère, grand-père, grand-mère, grand-mère, neveu, 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 nièce, neveu, nièce, nièce, frère, neveu, frère, Frère. beau-père, Beau-père. beau-père, beau-père, belle-mère, 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 Claudia, belle-mère, belle-mère, beau-frère, bon-frère, Bon-sœur. Bon-sœur. beau-frère, frère, belle-sœur, Belle-sœur. 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 Très bien, très bien. Muy bien todos, con la pronunciación excelente. Es importante que lo retengan. Digamos que es un vocabulario bastante utilizado. Papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, tío, tía, primo, prima, abuelo, abuela, sobrino, sobrina, hermanastro, suegro o padrastro, suegra o madrastra, cuñado, cuñada. Constantemente son las personas con las que más hablamos en el caso del mundo. Entonces este vocabulario es vocabulario central y por eso lo estamos repasando. ¿De acuerdo? Entonces, creo que pues teniendo en cuenta que para la siguiente clase tenemos que dar las presentaciones y tienen que traer la tarea, pues me hubiera gustado hacer una actividad con este vocabulario de la familia, pero la mejor actividad es que ustedes practiquen autónomamente este tema, que lo revisen, que digamos que se interiorice. Son personas con las que ustedes se conocen, entonces pues utilícenlo. Siempre que piensen en un familiar, traten de traducirlo a francés, ahora que pues, se supone que ya lo sabemos, aunque realmente es una introducción. Es decir, esta es la primera vez que utilizan este vocabulario. Yo no asumo que ustedes lo vayan a recordar, pero sí al menos el más central, que sería el de la izquierda. Papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija. Père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille. ¿Sí? Jennifer. Jennifer, ¿levantaste la mano? Disculpa, no. Fue María José. Ah, ok, de acuerdo. Muy bien. Entonces, pues sí, eso sería todo. Para la siguiente clase ya tenemos que hacer las presentaciones de los documentos que ustedes hicieron. Yo envié correcciones, espero que las hayan hecho. Y pues espero que ya con la clase de hoy se sientan un poco más preparados para la presentación dentro de 8 días. Recuerden repasar el vocabulario de la familia y enviar el audio leyendo los números en francés. Eso queda para la siguiente clase. Bueno, eso sería todo por hoy. Bonne journée et bon week-end. Buen día, buen resto de día y buen fin de semana. Bonjour. Au revoir. Salut.